En 1776, los colonos ingleses instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la fundación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los ejércitos más poderosos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico durante los siglos XVI, XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso de la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se le domina la Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos a escala global por el dominio colonial. Los principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto, la corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. ¿Y quiénes pagan más impuestos? Pues los colonos de Norteamérica. Pero es justo recordar, que la corona británica no era la más totalitaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho con la Revolución de Guillermo III y la Declaración de Derecho que culminó con la Acta de Unión en 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducirle el poder al rey y marcó un ejemplo para los demás estados modernos que aún andaban con el absolutismo. El sistema parlamentario inglés dio una ola de liberalismo que puso en crisis al antiguo régimen. La vida política de las colonias del norte de América se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propio, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa en la política económica de las colonias para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se resistieran al dominio británico. Consideraron abusivas las nuevas políticas económicas, fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación fue el lema con el que las 13 colonias protestaron a los nuevos impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento inglés, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento del Parlamento. Como decíamos, el primer ministro británico George Grenville durante la monarquía de Jorge III subió los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había adquirido y para cubrir el coste de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos cayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron leyes recaudatorias conocidas como la Ley de Azúcar en 1774 y la Ley del Timbre 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular los soldados norteamericanos de las autoridades locales ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto les permitió a las tropas allanar las viviendas solo por el simple hecho de sospecha de delito. La política económica británica con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una sociedad de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el teólogo Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante para el deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, que en la práctica le concedía el monopolio del té a la Compañía Comercial Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía parte de pagar el impuesto aduanero, lo que les permitía comerciar con unos precios mucho más bajos. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té. Algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks, echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico, los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de los gobiernos coloniales interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental, que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia.
Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargos de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual suponía el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas, unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo con los británicos pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses y comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord en abril de 1775. Estas batallas se embocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la unificación formal de un ejército más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave, y si sumamos a George Washington estamos ante los cuatro padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto a la ligera, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Ove, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos, Francia con Lafayette y España con Bernardo de Gálvez, mientras el Imperio Británico sufriendo varios costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787, se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial vitalicio. Lo que fue en un principio una discusión para la reforma de los artículos de la Federación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado con el nombre Nosotros el pueblo be the people. En las elecciones de 1789 Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos, John Adams fue el 2do y Thomas Jefferson fue el 3ro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de América Latina. La Revolución Francesa, la Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias, tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de la independencia de las 13 colonias sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso de emancipación de Latinoamérica, el esquema colonial pasaba los achaques de la vejez. La independencia de los Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasaron por alto las élites de América del Sur. En 1808 la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el hermano de Napoleón. José Bonaparte se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas dependían del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría retomando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero el restauro del absolutismo no sintonizó en lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando el proceso de emancipación de las colonias españolas en América.